Desencuentros con Julio Cortázar. Es como si lo hubiera visto morirse 15 meses atrás, o sea, el 6 de noviembre de 1982, cuando enterrábamos a Carol. Hacía un frío triste y gris, y allí estábamos los amigos, desfilando sobre un suelo movedizo y húmedo de hojas sucias de otoño, como si hubiera servido para otros entierros u otros otoños. Y tras haber echado cada uno una flor, rosas amarillas había pedido a su madre por teléfono, sobre la caja angosta y pequeñita, nosotros que habíamos enterrado en nuestra vida tantos muertos y dádole el pésame a tantos deudos, nos encontrábamos en el cementerio de Montparnasse con un deudo solo, único, alto, duro, flaco, de pie como una gabardina azul bajo el arco de unos árboles casi decorado de teatro. Como en él todo era grande, sobre todo el corazón, me hizo sentirme más pequeño con su inmenso abrazo y su recomendación de que me cuidara. Pero en ese instante, como si yo no hubiera sido yo, sino uno de esos personajes, de esos con supersticiones y premoniciones causales y casuales, me decía, ¿y a quién vamos a darle el pésame cuando él se muera, sino a nosotros mismos? Como si él y no alguno de nosotros los otros hubiera de morirse primero. Después, los que quedamos nos juntamos los pedazos, prometiéndonos vernos con mayor frecuencia, no dejar que las calles y distancias de París nos separaran, estar más juntos que antes, como para que nadie llegara a faltarnos. Y es precisamente Él quien nos falta ahora, y estamos todos dándonos el pésame, abrazándonos más estrechamente que nunca, recibiendo condolencias por teléfono o por correo, sintiéndonos de pronto al lado cuando entramos en un bistró o tomamos el metro o escuchamos jazz o nos ponemos un pullover. Y habiendo olvidado en esa oportunidad sus antiguas instrucciones para llorar, traté a escondidas, en difícil homenaje a su memoria, de subir de espaldas la escalera y de incurrir en el ya lugar común de decir de ciertas situaciones o de ciertos desencuentros sucesivos que parecen un cuento de Cortázar. Pero la culpa es suya por habernos demostrado que uno puede pasar de su mundo cotidiano y rutinario a un universo paradójico con solo tomar un tren o abrir una puerta. En septiembre de 1982, la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de España acordó culminar un seminario celebrado en Sitges, rindiendo homenaje a la obra de Cortázar y entregándole una medalla. Julio no pudo asistir, atado como estaba a la cama de hospital de su mujer, y sin embargo en esos días escribió 2 cuentos de horror sobre el fascismo argentino. Y por generosidad de los participantes se decidió que yo recibiera la medalla en su nombre.
pero en lugar de entregármela en su estuche, el rector me la impuso, o sea que simplemente me la puso, o sea que me la quité enseguida porque estaba destinada a otro pecho, y agradecí no en nombre de Cortázar, sino en el de quienes éramos sus amigos y hermanos, ese reconocimiento a la obra del gigante pastor de palabras, pero también a la del hombre que con sus largos brazos de boxeador frustrado golpeaba en cada round la mandíbula de los dictadores, al que le había quitado todas las cáscaras a la realidad hasta encontrar en ella las semillas de lo imaginario, al doble compañero en quien la literatura y la revolución se daban la mano comprensivas, a su ejemplar capacidad latinoamericana de ubicuidad, porque estaba en lo esencial de Chile y de Argentina, en Cuba y Nicaragua, en El Salvador y Guatemala, tratando en todas las tribunas posibles y desde todos los tribunales de explicarles a los europeos cómo son las cosas contra las que se debaten o por las que combaten nuestros pueblos. Yo declaré en aquel acto cordial y solemne que entregaría a Julio la medalla, por lo menos en unión de los participantes en el seminario radicados en París, Saúl Yurkiewicz, Osvaldo Soriano y Miguel Rojas Mix. Desde la casa de Eduardo Galeano lo llamamos por teléfono para enterarnos del estado de salud de Carol, y yo le hice el resumen de la solidaridad de profesores y alumnos, de amigos y desconocidos en ese momento tenso que estaban pasando esas dos vidas. Y le prometí esa fraternal miniatura del acto de Sitges para cuando Carol saliera del hospital. Pero Carol salió del hospital al cementerio y me pareció que celebrar la reunión sin ella habría sido algo como faltar a mi palabra o algo como olvidarla demasiado pronto. Por lo demás, Julio se puso sanamente a viajar enseguida. Fue al sur de Francia y volvió a Cuba, que le había cambiado casi 25 años atrás las líneas de la mano, y a Nicaragua, donde habían empujado la palabra cultura a la calle como si fuera un carrito de helados o de frutas. Cuando estuvo de regreso, yo entraba una vez más al hospital por nuevos incidentes corazonales y estuve un mes fuera de París por razones de convalecencia. A mi regreso, Saúl estaba ausente y Soriano había ido a hacer una prospección en Argentina, donde su último libro disputaba con uno de Julio el primer lugar en la lista de bestsellers. Cuando en junio apareció Deshoras y le encontré en una lectura de poemas que hizo Claribel Alegría conmigo en la Sorbona, me pareció llegada la oportunidad que buscaba y le propuse celebrarlo con la reunión 9 meses postergada y entregarle la medalla, pero él se marchaba al día siguiente a Italia y a no sé qué otros países más. Luego vinieron las vacaciones de verano, en las que todos se ausentaron, excepto yo, que me vine a Ecuador en septiembre y octubre. A mi vuelta, la medalla guardada en un cajón del escritorio me seguía quemando las manos.
y decidí dársela aun cuando fuera sin pretexto literario, ni fiesta casera, ni invitados íntimos. Pero él podía por fin volver a su Argentina, en donde tanto tiempo le estuvo prohibido entrar y a veces ser leído. E iba a hacer un nuevo viaje a Cuba y Nicaragua, pasando por París, pero esta vez su médico no se lo permitió por el peligro de las enfermedades tropicales, según Julio, que seguía engañándosenos. En diciembre lo encontré en casa de Daniel Viglietti y por primera vez lo vi malhumorado, harto de venir arrastrando 3 años de alergia y 6 meses de leucemia y otros trastornos. Cuando al abrazarle le pregunté cómo estaba, me dijo mal como de costumbre. Cuando al despedirme le dije que se cuidara, me respondió secamente, I will do my best. Desde entonces, durante 2 meses, fue huésped semanal de los hospitales y aún así se dio modos para hacerme llegar en enero los autonautas de la Cosmorruta, amorosamente escrito a 4 manos entre él y Carol Dunlop. A comienzos de febrero, de paso por París, Eduardo Galeano me dejó un ejemplar de Las caras y las máscaras que Julio quería leer durante su convalecencia. Y Miguel Rojas Mix, que en esta historia de hospitales estaba entonces hospitalizado, me hizo saber que por Saúl Yurkiewicz sabía que el cronopio mayor se acordaba de que no le había dado todavía su medalla. Julio ya no quería que se lo visitara en el hospital, pero Alfredo Guevara logró hacerle llegar el testimonio de solidaridad de Cuba, que ponía a su disposición un avión y toda su capacidad médica, aunque sabíamos o sospechábamos o temíamos que fuera demasiado tarde. En la noche del sábado 11 de febrero le escribí unos renglones recordándole que por viajes impostergables, ausencias intempestivas e idas y vueltas suyas y mías a los hospitales, se había postergado la entrega de ese símbolo de admiración y reconocimiento de la Universidad Española a la limpieza de su vida y la limpieza de su obra, pero que se iban acumulando en mi poder cosas que le pertenecían y que se las enviaba con alguien para que por intermedio de Aurora Bernardes, que había sido su primera mujer y era su última entrañable enfermera, las recibiera el domingo a las 4 de la tarde. Pero el domingo se estuvo muriendo desde las 5 de la mañana hasta que hacia el mediodía un médico tardíamente compasivo le puso una inyección para que no le doliera más el corazón ni el resto. Esa noche vi en su casa, de reojo, el estuche con la medalla, el libro de Galeano y mi carta. Justo un año antes, él había hablado del término del periplo de una vida que entra en su ocaso al fin de un larguísimo viaje por las tierras y los mares del tiempo. No nos parecía a nosotros que hubiese sido tan largo, pero ahí estábamos enterrándolo el martes con un solcito frío de invierno, en una caja larga y ancha, capaz de contener al gran hermano mayor,
aunque con la impresión de que había tenido que empeñecerse para pasar por la muerte sin bajar la cabeza. Nos fue imposible convencer a los empleados de pompas fúnebres de que la familia éramos nosotros cuando nos pedían que nos retiráramos, y volvimos a abrazarnos más estrechamente que la vez anterior, sintiéndonos que a pesar de estar todos juntos, nos habíamos quedado un poco más solos. Carol había muerto el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Julio fue a reunirse con ella bajo la hermosa sábana de mármol que había tallado el escultor Luis Tomasello el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Dejo constancia de ello porque para él esas cosas tenían significado.